7 tips o consejos básicos para mejorar en Squad Boosters. Estos son los consejos básicos que te ayudarán a mejorar mucho en Squad Boosters. Tómatelo como una guía de consejos básica. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a por los consejos, que tengo unos cuantos. Exactamente 7 tips, 7 consejos que te puedo dar. Vale, el primero, empezamos. No gastes monedas en megas, ¿vale? No gastes las monedas, o sea, el oro, ¿vale? Como tal, que es este de aquí. No gastes el oro en megas, este de aquí. No gastes las monedas, el oro en megas. No valen la pena. O sea, sí valen la pena, pero quiero decir, son unidades que se gastan. ¿Dónde están los megas? Pues si vamos aquí, aquí tenemos 7 del tigre, ¿vale? Por ejemplo, son acumulables, se gastan los megas. Entonces, no gastes oro en comprarlos en la tienda. Si abrís la tienda y de repente os sale por 25.000 de oro o un mega, no gastéis oro megas, no sirven de nada. Obviamente sí que sirven los megas, pero no gastando oro, ya que no son acumulables. O sea, sí son acumulables, pero no en batalla. Cada vez que tú utilizas un mega, lo gastas. O sea, por ejemplo, yo tengo 7 ahora mismo, me voy a jugar una partida y gasto uno de los megas, me quedarían 6, ¿vale? Entonces no vale la pena comprarlos, gastaros este oro por aquí, que es muy difícil de conseguir. Moneda más importante del juego prácticamente. Las monedas, el oro o las gemas, ¿vale? Son lo más importante del juego para mejorar las tropas, mejorar tu squad. Recuerda que los megas se gastan. Donde están los megas es en los personajes de abajo, ¿vale? Que ya te lo he dicho. Vale, aquí a la derecha. Segundo consejo, compra tickets si te sobra el dinero. Sí, compra tickets, ¿vale? Yo ahora mismo tengo 3, ¿vale? Pero si te sobra el dinero, quiero decir, en vez de comprar los megas, te compensa más mantener la racha tuya. Por ejemplo, tengo racha de 2. Compensa más mantener la racha de victorias o de menos de 5, o sea, top 5. Y que compres tickets de cofres, porque de esa manera es la mejor. O sea, comprar tickets es la mejor forma de invertir tu oro y mejorar tu cuenta Squad Boosters. Ya que cuando tengas racha superior a 5 o a 2, a 3, como yo mismo, ahora mismo, uso de los tickets. Tengo el móvil por aquí, ¿vale? Para que estéis viendo el Squad Boosters. Para cuando vaya a abrir un cofre, así que espérate a tener la racha de 5 y después gasta tu oro en comprar tickets en el desafío, ¿vale? Para que tú sigas en racha, ¿vale? No lo gastes por gastar tampoco. Recordar, la moneda de aquí de arriba, el oro de aquí de arriba, es lo más difícil de conseguir y es una de las monedas principales para el videojuego, para que ustedes puedan mejorar, por ejemplo, lo que son aquí los personajes, ¿vale? Como en tienda por aquí. Puedes comprar, por ejemplo, me sale el 6 megas por 4.99. Por cierto, me sale una nueva skin de origami que vale 6 pavos. Aquí puedes comprar los tickets o las mejoras, ¿vale? Aquí están los tickets, ¿vale? Un cofre por 2.000 o por 10.005. Y aquí puedes mejorar. Todo va con oro. Con esta monedita de aquí de encima de mi cabeza, que os estoy diciendo que es la más importante prácticamente del juego. Por cierto, aquí os recuerdo, si quieres apoyar a alguien, pon mi código. Da igual si lo pones en minúsculas, mayúsculas o como sea. Introduces y ahí tienes. Antes de comprar, si compras oro o lo que sea que vayas a comprar. Uy, casi compro ahí 1.250.000 de oro. Lo vamos a comprar. Si hay apoyo bastante en este vídeo, ahí se comparte bastante, muchos likes, comentarios, intentaremos farmear la cuenta al máximo y llegar a la Liga Squad, ¿vale? Que la Liga Squad está aquí. Mundo Tropical al nivel 90, si no me equivoco. Sí, Liga Squad. Y aquí ya vamos a competir con los mejores del mundo. Que vais a tener un vídeo reaccionando al mejor del mundo, cómo juega, por qué juega, qué tropas utiliza. Seguimos con el vídeo, ¿vale? Como tal. Tercer consejo, Tara es una de las recompensas que puede llegar a ser un cofre doble, lo que significa automáticamente consigáis un cofre doble, poneos a jugar sin parar, ¿vale? Poneos a jugar sin parar, dejar de hacer lo que estáis haciendo y poneos a jugar. A ver, depende de lo que estás haciendo, ¿vale? Pero poneos a jugar porque os dan todas las recompensas que os van a dar doble de recompensas, ¿vale? Doble de monedas, doble de gemas, doble de personajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Que esa mejora puede durar 6, 8, 15 minutos, 30 minutos, una hora, depende, ¿vale? Lo del cofre doble, depende. Entonces, ponte a jugar y abre los cofres dobles después de cada partida, ¿vale? Abre todos los cofres y abre todas las cosas, las mejoras, por ejemplo. Hay aquí otras mejoras, ¿vale? Por ejemplo, no pierdes nada, evoluciona, ¿vale? Se llama evolucionar, pero yo digo mejoras o evolucionar, viene a ser lo mismo. No te cuesta nada, estás mejorando tus tropas y
no hay nada de esfuerzo y es gratis. Y por ejemplo tenemos a Mavis por aquí. Es gratis y vas mejorando tus personajes. No te cuesta nada, son unos segundos que vas reclamando las recompensas. Porque si no reclamas recompensas cada partida que juegues, por ejemplo como las de aquí, si no las reclamas cada vez que las tengas ya, no puedes avanzar en el siguiente, por ejemplo, que es el cofre doble o cofre especial, etcétera, etcétera. Si no las reclamas, no puedes avanzar en el viaje squad. No puedes avanzar en el viaje squad, ¿vale? Así que ve mejorando la squad, ve reclamando todas las recompensas que te dan, tanto de aquí también, ¿vale? La pelea a la luz de la luna, por ejemplo, aquí, la recompensa también tienes que ir reclamándolas. Y si tienes el pase de batalla, super pase, yo no lo tengo super pase, por si lo quieres comprar, ya sabes, código. Lo tienes por aquí mi código, ¿vale? Por si me quieres apoyar y quieres apoyar el canal, ¿vale? Si vas a comprar el super pase. Me van a preguntar algunos, Adri, pero ¿compensa el super pase? A ver, compensa porque mira las recompensas que te dan, ¿vale? Si lo compras. Las recompensas son, bueno, al menos para mí son bastantes, las recompensas son bastante suculentas, ¿vale? Porque mira, el super pase, ¿vale? Que este de aquí te da las evoluciones de cualquier personaje de calidad, que le dicen aquí, bueno, de megas, pues. Evolución cualquier calidad. Dice, ¿vale? Te da, por ejemplo, 12.000 de oro en vez de 3.000 de oro, ¿vale? Te da la bruja Kitsune, ¿vale? Que es una unidad mega, te dan 3 brujas en vez de un cofre. En vez de cofre especial te da cofre épico. En vez de 1.000 de monedas te da 11.000 de monedas. En vez de, otra vez, de un ticket de cofre te da cofre especial. Luego te da la Shelly mágica, ¿vale? Unidad mega, ejemplo, ¿vale? O sea, compensa, sí compensa, si te lo puedes permitir, claro que compensa porque te va a ayudar muchísimo a subir de nivel, vas a subir mucho más rápido y vas a mejorar mucho más rápido los personajes. Vale, pasamos por aquí con el cuarto consejo y el número 4. Gastar dinero en hechizos solamente cuando no puedes completar o te sobre, ¿vale? Tienes que reclamar, no te olvides también, el libro de logros, ¿vale? Tienes que reclamar sí o sí todos estos logros, ¿vale? Por si no, no puedes avanzar y es como que te vas a quedar atrás cuando vayas a pasar a otro viaje de squad, ¿vale? Por ejemplo, que vayas a pasar al mundo tropical. Todo lo que no has hecho en el anterior mundo se te va a quedar como atrás, ya no lo puedes hacer. Entonces, no olvides completar estos desafíos, ¿vale? Y reclamarlos para que tú puedas avanzar. Muy importante, ¿vale? Los modos, los hechizos. Aquí, el cuarto le aconsejos, no gastes dinero en hechizos, solamente gástalo si tú ves que no puedes, no te da tiempo completar los hechizos, ¿vale? Pero hasta en los últimos minutos no gastes, no vale la pena, ¿vale? Si en algún momento te sale el evento del desafío de hechizo, no gastes oro hasta que no te quede poco tiempo, en plan media hora o así, ¿vale? Y tú ves que media hora no puedes conseguir los hechizos que te faltan, pues gástalos, ¿vale? Si tú piensas que vale la pena y tal, depende del momento, depende de los hechizos, etcétera. Gasta algo de oro, si no, no gastes, no vale la pena. Quinto consejo o recomendación que poca gente lo sabe, de hecho casi nadie lo sabe. Recomendación, consejo y tal, que muy poca gente lo sabe y como sois novatos, algunos, ¿vale? O otros no, esto hay poca gente que lo sabe, pero los personajes que están en tu plaza, ¿vale? Los que están aquí, los que estáis viendo, son los mismos personajes que vas a tener en las próximas batallas, en la próxima rotación de personajes, ¿vale? La próxima rotación de personajes la tenemos dentro de... La próxima rotación de Squad Boosters la tenemos dentro de 1 hora y 13 minutos. Que a lo mejor a ti te sale otra hora, ¿vale? Te puede salir 2 horas, 3 horas, dependiendo, ¿vale? Y te sale aquí donde pone de jugar, ¿vale? Aquí te sale encima lo que te queda de tiempo. Vale, el quinto consejo, vale, es mejor tardar unos segundos en coger tus personajes dentro de la batalla que coger cualquiera que no te vaya a servir, ¿vale? Cualquiera por coger, ¿vale? De los cofres, ¿vale? ¿A qué me refiero? Adri, ¿a qué te refieres? No entiendo, no te entiendo. Vale, aquí te explico, mi amigo, ¿vale? En la práctica, ¿vale? Lo que tienes que hacer. Gem Mine Open. Colt. Vale, por ejemplo, cuando yo he cogido a Colt, ¿vale? Pero ahora cuando vayamos a coger otro personaje de un cofre, ¿vale? A este mismo de atrás, piensa el que te vaya a servir. Por ejemplo, me da la bow, el duende o el mercader. A mí me sirve el duende. ¿Por qué? Como ya me da de inicio, en cuanto lo cojo ya me da 4 o 5 monedas. ¿Qué significa eso? Porque me puedo ir a otro cofre y coger otra vez a Colt, ¿vale? Por ejemplo, es un personaje bastante bueno.
No es el mejor para empezar, pero no está mal. Vale, de esa manera el duende nos da dinero para poder coger otro personaje rápido. Vale. Colt dispara a distancia y mata a distancia, ¿vale? No hace falta que se acerque demasiado. Por ejemplo, aquí cogemos al bárbaro, ¿vale? ¿A qué me refiero? Piensa primero de coger un personaje. Piensa cuál te sirve, ¿vale? En la partida, cuál te viene bien. Por ejemplo, me dan el Colt, vuelvo a recoger al Colt, lo fusiono. De esa manera, ahora los cofres valen 10 monedas, ¿vale? Antes ya valían 15 casi. Pues ahora me vale 10 nada más. Por haber fusionado a Colt, ¿vale? Te cuesta menos los cofres. Otra de las cosas, el turbo, que es este de aquí a la derecha, ¿vale? Que te sale aquí, ¿vale? Que es como una zapatilla. No lo utilices, o sea, cuando atacas, utilízalo porque ataca más rápido, ¿vale? Por ejemplo, cogemos otro duende para que nos dé moneditas que se fusione, ¿vale? Nos falta otro duende, se fusionan y tenemos así. Así nos cuesta menos monedas, todo eso, ¿sabes? Nos vamos porque viene alguien detrás nuestro y no nos gusta. Otro de los consejos, no gastéis el turbo a lo loco, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo tengo 2 de turbo, pero no lo gasto por gastar, ¿vale? No lo gasto por gastar. No necesito ahora mismo el turbo, ¿vale? Lo acumulo ahí para cuando vaya a necesitarlo de verdad. Cuando me vaya a pelear con alguien o cualquier otra cosa, ¿vale? Intenta no gastar. Por ejemplo, cogemos el duende para que se vaya a fusionar. De esa manera nos damos moneditas. Nos cuesta los cofres menos, ¿vale? Nos da bárbaro o Nita. Pues cogemos a Nita porque no nos da otra opción, digamos, que nos sirva bastante, ¿vale? Vamos aquí a coger al médico, por ejemplo, ¿vale? Aquí nos sirve un poco el médico para que nos cure las tropas. Aquí gasto un poco lo que es el turbo, ¿vale? Pensando de que se iba a acercar para atacarle, pero no, parece no. Somos top 4, ¿vale? Aquí vamos a aprovechar que se están peleando, ¿vale? Metemos turbo y atacamos un poco, ¿vale? De esa manera nos acaban de dar estos diamantes que nos transforman y nos dan el puesto 1, ¿vale? No hay que arriesgar demasiado tampoco, ¿vale? Porque hay mucha gente aquí. Y si hay mucha gente, pues mal andamos. ¿Vale? Nos pueden quitar el puesto, nos pueden eliminar o nos pueden hacer 20.000 cosas, ¿vale? Cogemos a Anita otra vez, de esa manera la fusionamos y los siguientes cofres, pues lo mismo, nos vuelve a costar 20 monedas, por ejemplo, ¿vale? No ha subido el precio. Aquí le damos un poco a turbo, aprovechamos que se pelean ellos dos para hacer esto. Mira, acabamos de reventar todo esto y estamos a punto de ganar, ¿vale? Quedamos top 1, ¿vale? Quedamos top 1. ¿Por qué? Porque aprovechamos la situación, nos peleamos, robamos un poco de lo que son de las gemas y tal, ¿vale? Hay que pensar, si piensas bien las tropas con las que empezar, con las que jugar, pues quedas puesto 1. Puesto 1, puesto 2 o puesto 3. Por ejemplo, antes os dije de la racha. ¿Dónde ves la racha? Adri, ¿dónde puedo ver la racha? Pues mira, mi amigo, la racha, ¿vale? Son las rachas de victoria, que son estas de aquí. Ahora mismo te la dejo aquí en pantalla, mira. ¿Ves que pone racha de 2? Aquí donde pone jugar, en la parte de abajo. Pone 2, pues tengo racha de 2, quedando el top 1, ¿vale? O sea, he quedado 2 veces el top 1, ¿vale? Rachas, ¿ves? Aquí te pone, ¿vale? Racha de top 1. Vale, creo que vamos con el séptimo consejo, ¿vale? El sexto era no gastes el turbo a lo loco, ¿vale? Manténgalo, ¿vale? Como viste en la partida nos vino de perlas, ¿vale? Nos vino muy bien. Y el otro, no malgastéis las llaves o los dardos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estos, los dardos, ¿vale? Que los puedes comprar aquí, pero ¿para qué vas a gastar el oro cuando este oro lo puedes emplear? ¿Vale? Espera que está tapando mi cabezota. Cuando tú puedes emplear este oro, por ejemplo, para mejorar las tropas, que es lo que más te interesa, ¿vale? Si quieres avanzar en Squad Boosters, lo que más te interesa, mejorar las tropas, mejorar las habilidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como podéis ver encima de jugar, ¿vale? Ya no tenemos tickets de cofre, pone 0 de 3. Luego pone nuevo en 1 hora y 4 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Nuevo en 1 hora y 4 minutos. Como ya os dije al principio, eso es el tiempo que me queda para que vaya rotando las tropas que tengo en la plaza, ¿vale? Para que las siguientes
2 horas, 3 horas, 4 horas, depende de lo que te dé, porque cada uno es diferente, ¿vale? A cada uno les va a salir diferente. La rotación de tropas, ¿vale? Para la partida, por ejemplo, estas son las tropas que voy a tener en esta partida, ¿vale? Pues dentro de 1 hora y 3 minutos, esto va a ir rotando, ¿vale? No voy a tener las mismas tropas, voy a tener otras tropas para jugar. Por aquí todos los consejos, por aquí los 7 tips, los 7 consejos para Squad Boosters, para mejorar en Squad Boosters. No olvides dejar tu like, tu comentario, apoyarme con tu suscripción, recomienda este canal o compártelo con tus amigos que a lo mejor les interesa aprender a jugar un poco mejor y darte ahí una paliza. Y como no, si compras algo en la tienda, no olvides por favor poner mi código. Me apoyarías un montón y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte. Deja algún comentario, yo te contesto. Deja algún comentario que te contesto a todo. Pues si tienes dudas o necesitas algún tipo de ayuda, ¿vale?